Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica. Vamos a conversar con el profesor Carlos Díaz sobre las finanzas. Pero desde el punto de vista académico, profesor Díaz. A ver, por ejemplo, hay libros, los traemos de países, de realidades distintas, países desarrollados. Una gran empresa no tiene ningún problema en incorporarlo a su vida diaria. Pero este no es un país de grandes empresas, es un país de pequeñitas. Entonces, ¿cómo esa teoría, estoy hablando de las finanzas, ¿no?, calza o se descalza con la realidad de las pequeñas y microempresas? ¿Qué ha encontrado usted? ¿Qué ve usted? Muy buena pregunta. Debemos entender que la finanza es una parte de la macroeconomía y la economía también es una parte de las ciencias sociales y por lo tanto finanzas debe tratar con el comportamiento de las sociedades. La literatura anglosajona relacionada con finanzas es una literatura que evidentemente muestra modelos del comportamiento de las empresas, de los consumidores y de los países de acuerdo a la realidad que ellos enfrentan. Cuando vienen y esas teorías son válidas evidentemente en términos generales porque han sido testeadas. En países como los nuestros, evidentemente el comportamiento de la gran y mediana empresa tiene el mismo comportamiento de cualquier mediana y gran empresa en el mundo, porque se enfrenta, gracias a que el mundo está globalizado, casi a las mismas variables. Sin embargo, cuando vemos que estas empresas se enfrentan a la competencia, vemos que la demanda por sus productos tiene una realidad diferente. Por ejemplo, tenemos acá en la sociedad peruana, como en todo país desarrollado, sectores informales, pequeños consumidores con escasa poder adquisitivo. Entonces, donde hace que los modelos traídos de la literatura anglosajona necesitan ser ajustados para su aplicación real en la ejecución de la empresa. ¿Está pensando en algún modelo en particular? Por ejemplo, lo relacionado con el capital de trabajo, por ejemplo. ¿No? Si podemos poner un ejemplo, el capital de trabajo está definido en la literatura como la diferencia entre activos y pasivos de corto plazo. Pero ¿qué es corto plazo? La literatura nos dice que son activos y pasivos que se convierten en efectivo en menos de un año. Eso, menos de un año, es un tiempo muy largo para la micro y la pequeña empresa. Es al infinito, ¿no? Exactamente, para ellos no trabajan como la mediana y la gran empresa, de acuerdo a estándares de comportamiento de sus clientes. La micro y la pequeña empresa trabajan con pedidos, trabajan con estacionalidades, donde la teoría necesita ser revisada, aplicada y adecuada a sus propias necesidades, ¿no? Ahora, y si lográramos, no sé, el profesor Díaz escribe un libro sobre teoría financiera aplicable a pequeñas empresas peruanas. Estoy pensando en el índice. ¿Qué temas consideraría? ¿Qué temas incluiría? ¿Cómo sería el índice del libro del profesor Díaz para pequeñas empresas en tema financiero? Mira, yo creo que los conceptos están allí. O sea, no habría un gran cambio en cuanto a describir el mundo financiero de la empresa. No hay que reinventar eso. Lo que sucede es que se necesita hacer más investigación respecto del comportamiento que tienen estas empresas. Por ejemplo, hemos hablado del capital de trabajo. Necesitamos hacer investigación para ver el comportamiento. O sea, lo que debemos hacer es comenzar a modelar, justamente porque la teoría se trata básicamente de una modelación. ¿Cómo comienza a cambiar el gran modelo que nos trae la literatura anglosajona con los modelos que tenemos acá en nuestro país y tratar de ajustar básicamente la aplicabilidad de la teoría general a aquello que nos interesa? ¿Por qué el capital de trabajo es tan caro en el Perú?
básicamente porque hay muchas razones, pero si vemos por una casualidad simplística, ¿quién da la oferta? ¿No? La oferta la va el sistema financiero formal, ¿no? El sistema financiero formal tiene características en este Perú de gran concentración y por lo tanto trabajan más buscando su rentabilidad y disminuyendo su riesgo. El sector de la micro y de la pequeña empresa o el retail, digamos, no formal, son segmentos de alto riesgo y la rentabilidad es muy chiquita. Entonces, teóricamente, no va con sus intereses. Ahora, pero en otras economías, las empresas también requieren de capital de trabajo y, sin embargo, el costo del mismo no es tan alto como en el país, siendo una de las economías que a ojo de todo el mundo somos de las que más crecemos y por lo tanto alguna rentabilidad sacan las empresas aquí. Bueno, comparar países hay que mirar también el rol del Estado, ¿no? en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, inclusive de las personas, ¿no? Nosotros tenemos el rol del Estado en el financiamiento del sector privado es muy limitado. Si podemos comparar, por ejemplo, con Chile o Argentina, donde el rol de la banca estatal es diferente, tiene mucho más interacción con el sector privado, entonces podemos mirar que, digamos, una primera hipótesis de trabajo es de que el rol del Estado ayuda mucho al bajar el costo del dinero, ¿no? Y ese rol del Estado, por ejemplo, ¿cómo podría crecer? Es decir, tenemos el Banco Agrario, está el Banco de la Nación, está COFIDE. ¿Cómo deberían distribuirse las funciones entre estos bancos del Estado con la oposición que va a existir? Porque existe oposición para que eso suceda. Alguien va a decir, no somos Chile, pues, no somos Colombia. Es que exactamente, eso es un buen punto. El Perú tiene ya su cultura traída de lo que pasó en los años 80, del modelo, digamos, de apoyo que tenía el gobierno al sector privado, ¿no? Que fue totalmente un fracaso y hubo hasta mucha corrupción. Entonces, evidentemente, los 90s y parte de este siglo, el Estado no ha querido meterse en cometer el mismo error, ¿no? Pero lo que usted nos dice es que eso, llevado al extremo, nos está costando. Es el mensaje. Es decir, el capital de trabajo es muy caro. Como en otras economías hay un capital de trabajo más barato porque hay una presencia del Estado en el sector financiero que acá no existe, por razones no necesariamente económicas, y por lo tanto esa ausencia, ¿no?, genera costos que los pequeños empresarios están asumiendo, algo así. Esa sería una buena hipótesis de lo que estamos conversando. Eso yo creo que por ahí debería ser el estudio académico, ¿no? De tratar de hacer, de clarificar o proponer políticas del Estado para apoyo al sector privado, ¿no? Muchas gracias, profesor Díaz. Hemos estado con el profesor Díaz aquí en 360 segundos de Centrum Católica, como de costumbre. Gracias por estar con nosotros. Hasta la siguiente entrevista.